Divergencia. ¿Qué tal, amigos? Soy Martín Ruiz, director de Consulta. Encuentro aquí en este espacio compartiendo micrófono con mi amigo Yered Gallardo. Yered, un gusto compartir el espacio de Divergencia contigo. Muchas gracias, Martín. Un saludo a todos los seguidores de Consulta. Muchas gracias otra vez por invitarme y pues estamos hoy para seguir platicando de lo que está en boga, ¿no? Sí, y hoy el tema, creo, Yered, ya para cerrar casi el año, tiene que ver con el presupuesto de egresos del 2022, pero más que con el presupuesto, con el llamado Fondo Moches, que hay toda una discusión si se debe o no aprobar ese fondo que manejan discrecionalmente los diputados locales, y estamos hablando de alrededor de 500 millones de pesos. Hay que decir que la gobernadora, antes de ser candidata, como candidata y ya como gobernadora, ha manifestado en repetidas ocasiones su rechazo a ese fondo que dice que genera corrupción y provoca malos manejos de esos recursos que se dan a los presidentes municipales para que realicen diferentes obras. Tan es así que la gobernadora está operando desde hace unos 10 días, Yered, personalmente el asunto, viene sosteniendo reuniones con los diputados para pedirles, motivarlos o recomendarles que no apoyen ese fondo. En unos días más lo veremos. Yo acabo de recibir información que me dicen que a más tardar el jueves podría estar aprobado el presupuesto de egresos. ¿Tú qué piensas, Yered? Hay muchas cosas interesantes en este aspecto, sobre todo, pues partiendo desde la misma propuesta de egresos de la gobernadora, en la cual vemos ahí un incremento interesante para el recurso que le dan los municipios. Estamos hablando de unos 400 millones de pesos en el paquete que ella está mostrando. Ahí podríamos ver desde un inicio que ella pretende precisamente ese recurso que compensarlo. Exacto, ese recurso que los diputados estaban pues manejando, pues poderlo reintegrar a los municipios como debe de ser a través del Ejecutivo, porque los diputados son legisladores, no tienen por qué estar ejecutando o precisamente diciendo en dónde gastarse o no los recursos, ¿no? Entonces esto es interesante porque mira, en el año 2021 había 3.700.000 y algo de 3.700 millones de pesos que manejaban los municipios. Ahora, que podían participar los municipios a través del Ejecutivo. Ahora el gobierno del Estado está proponiendo 4.163 millones de pesos, es decir, 400 millones de pesos más. Ahí puede ver también la compensación en ese sentido. Ella ya lo está proponiendo en su proyecto de egresos y además anuncia la reforma del Código Financiero, en el cual habla de 4 nuevos fondos que pueden participar los municipios, que son fondos acerca de los recursos que la Federación otorga al Estado a través de lo que es la recaudación del impuesto predial sobre la renta. Entonces, en verdad sí existe, ya ahora sí lo vemos, en lo poco que están mostrando, porque no nos han entregado, o no sé si a ti ya te entregaron el proyecto, pero lo poco que hemos visto que han ido informando, ves esas dos opciones de los municipios. Una, el gobierno del Estado está incrementando 400 millones de pesos, y la otra está anunciando que ya aprobaron la ley de ingresos y que ya aprobaron la creación de estos nuevos fondos que pues pueden participar los municipios. Entonces, eso es interesante porque ya no existe esa laguna en la cual cuando antes también los municipios tenían que ir a gestionar con los diputados federales en la Cámara de Diputados para que bajar y etiquetar recursos, que eso lo quitó el presidente de la República, y que con ese pretexto los diputados de la legislación pasada crearon este Fondo Moches. Ahora realmente existe ya en papel y en una propuesta del Ejecutivo esa compensación y ese recurso que debe de ejecutarlo, pues sí, el Poder Ejecutivo, no los legisladores. Sí, mira, yo debo de decir que yo era uno de los
que al principio de esta administración pensaba que el Fondo Moches sí se iba a aprobar. ¿Por qué lo pensaba o por qué lo visualizaba? Porque, pues, bien o mal representaba un poder económico y político para los diputados disponer de 500 millones de pesos que podían etiquetar a los presidentes municipales. La verdad es que en los últimos días, en las últimas semanas, la gobernadora operó, demostró con hechos, como tú lo estás diciendo, que esos recursos no se están cancelando, que esos recursos simplemente están pasando de los diputados al Poder Ejecutivo y que desde ahí se van a dispersar o se van a canalizar a los ayuntamientos. Ahora, ¿cuál sería el asunto? Me parece que eso es un asunto bueno y destacable, pero también debemos de tener la certeza, Jared, y no sé si compartas conmigo, que queremos ver transparencia, queremos ver rendición de cuentas y también queremos ver un serio compromiso de que no haya corrupción, de que no haya moches y de que no haya favoritismo a la hora de dispersar o etiquetar esos recursos, porque si no estaríamos cayendo en lo mismo, Jerry. Es correcto. Una ventaja que existe cuando el Ejecutivo, o bueno, ya hay muchas formas de fiscalizar, era precisamente el Ejecutivo tiene que comprobar exactamente cuánto le deposita, cómo lo gasta el municipio, tiene que comprobar cómo lo comprueba el gasto. Y la bronca con los diputados es que pues en este fondo no existía ninguna medida de cómo etiquetarlo, dónde gastarlo, sino era nada más a pura conveniencia. Y un asunto meramente discrecional, ¿no? Exactamente. Todavía está en la mesa, todavía existe la situación de que pudiese aprobarse, pero creo que tanto la manera de cómo lo mencionó en su informe de 100 días la gobernadora puso una presión social sobre ellos. Inmediatamente se vio en la votación en el tema para que querían la secrecía de su voto para aprobar o no. A través de cédula o la votación directa, ¿no? Exactamente. Entonces, esa presión creo que la hizo bien con ese discurso y pues bueno, ahorita tienen la presión los diputados y sabremos si es que estaban a favor o no a favor del Fondo Moches. Y ahorita eso es lo interesante. ¿Sabes? Y sobre todo, fíjate, tú acabas de decir un asunto que me parece medular. Cuando tú hablas del discurso de Lorena, a mí me pareció un exceso porque pareció un regaño a los diputados, pero ella sabrá su estilo y consideró pertinente hacerlo en ese momento. Pero después de su postura vinieron declaraciones de organismos empresariales, del sector obrero, de campesinos, todos pidiendo o pronunciándose en contra de que los diputados manejen esos recursos del mal llamado Fondo Moches. Exacto, eso es lo interesante porque por primera vez, ahora sí de un discurso político, tal vez, y de ahí se agarran los diputados de la oposición, que es una intervención, ellos mencionan, justificando el hecho de que querían votar en secreto, que es una intervención del Ejecutivo sobre la labor del Legislativo. Pues nada más recordemos que el Legislativo de la legislación pasada, no estoy diciendo esta, se metió en atribuciones del Poder Ejecutivo. Entonces, básicamente es una petición creo que válida de poder a poder y ahorita, pues logra, así lo considero, enfocar entonces las cámaras no del Ejecutivo sobre este tema, sino precisamente de los diputados y sobre todo y particularmente de los que son de oposición e incluso de los que coqueteaban dentro de su misma bancada con la oposición, que también eso es lo que buscaban, porque al fin y al cabo un voto es el que diferencia el tema de la aprobación o no, y con la secrecía pues podría traicionar a alguien, ¿no? Claro, y sobre todo, fíjense, hace ratito en redes sociales ya estaba corriendo una postura que fijó el diputado del PT, el coordinador de la bancada de ese partido político, Miguel Ángel Covarrubias, en el sentido de que iba a respaldar el presupuesto de egresos del 2022, tal y como lo había enviado la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Eso, en términos políticos y en términos reales, significa que uno de los principales
opositores o interesados en meterle tijera al presupuesto, se está recomponiendo su postura, está echándose para atrás y dice, mejor no me meto en más problemas, vámonos a aprobarle el presupuesto a la gobernadora como viene. Y entonces no me extrañaría, Jared, que en los próximos días se someta ya a votación el presupuesto de egresos del 2022. Se habla que ahorita la operación de la gobernadora le ha permitido ya tener por lo menos entre 18 y 20 votos que estarían respaldando su propuesta. Habrá que decirlo, Jared, lo comentábamos en el programa de la semana pasada, que es el primer presupuesto ya diseñado y planeado por la actual administración, que tiene un gran enfoque social y que a partir de ahí empezaremos a visualizar qué tan buena es la administración en el término de los manejos, qué tan eficientes son los programas que va a llevar a cabo y qué tan lejos se pone de que le hagan críticas de que son manejados con tintes políticos o con corrupción. Así es. Y pues bueno, esto de los fondos pareciera ser que ahora sí el balón está del lado bueno, con mayor preocupación de la oposición y sobre todo te digo que de los que si pensaban en pasarse con un voto, pues bueno, ya la pensarán 2, 3 veces, creo que lo están haciendo. Pero surgen otras interrogantes. Por ejemplo, yo estoy viendo las cifras con comparación al presupuesto de egresos de 2021 y me llama la atención que existe una disminución de 10 millones de pesos al Poder Judicial, una disminución también de 9 millones de pesos a los organismos autónomos, pero hay un incremento de 23 millones de pesos al Poder Legislativo. Entonces, ahí falta ver la reacción de los cuerpos, qué tanto les afecta o no. Yo considero, por el tema de que se van 400 millones de pesos a los municipios, y además, sobre todo en eso, los 400 millones de pesos en los municipios, si hay una redistribución del recurso más enfocado a bajarlo a pie, y eso es lo que llama la atención de su propuesta, la primera propuesta del Ejecutivo, pero sí hay que ver las reacciones del Poder Judicial. Sí, como tú dices, ahorita manejas tú algunas cifras, y yo también las he estado viendo, pero yo creo que lo que le está faltando al gobierno de Lorena Cuellar, y ahí vamos creo que a coincidir, Jared, es precisar y dar información, porque por ejemplo, a mí me sigue pareciendo un poco raro que al Poder Judicial lo estés castigando y que al Legislativo le estés aumentando. ¿Por qué? No lo sé, alguien tendrá que explicarlo y me parece que en este caso tendría que ser el secretario de Planeación y Finanzas. En el caso de los organismos autónomos, por ejemplo, si tenemos organismos que prácticamente son adornos, que no sirven para nada, como es el sistema estatal anticorrupción, Jared, que cuesta, no sé, creo 10 o 12 millones al año, pero es pagarle becas a puro zángano que no hace nada, me parece ridículo. Por ejemplo, al Instituto de Acceso a la Información, el IAI, también me parece que hace una labor muy mediocre, que no se justifica que tenga o que esté recibiendo la cantidad de recursos que manejan. En fin, habría que ver que a lo mejor algunos está justificado, en otros no. Lo que sí urge, yo creo, y creo es que debe salir el secretario de Finanzas o de Planeación y Finanzas, David, a explicar y decir, a ver, señores, el presupuesto tiene este sentido, se aumentó el gasto por esto, a esto se les disminuyó por esto, pero esto. Que te vendan las bondades de su presupuesto y la lógica de su presupuesto, para que nosotros, los periodistas, podamos decir si nos parece o no correcta la información y sobre todo los ciudadanos emitan su opinión y puedan decir si es correcto o si les gusta o no la forma en la que se van a ejercer los más de 22,000 millones de pesos
que en el 2022 tiene pensado gastar la administración de Lorena Cuellar Cisneros. Sí, exactamente, es socializar la información. Esto, te digo, ha sido a cuentagotas lo que hemos leído en diferentes medios, pero sin embargo sí necesita tratar de hacer un ejercicio más fino, la coordinación de información, porque, y sobre todo también, como tú mencionas, los secretarios. Hay otra duda, regresamos al tema, 800 millones de pesos para la Secretaría de Gobierno, ¿para qué? O sea, es mucho, es un incremento muy grande, pero no han dicho ni por qué. En el tema de los organismos autónomos, pues bueno, pues ya no hay elecciones, el ITE no tendría por qué recibir el recurso que recibió en este año, pero sí existen otros como derechos humanos. En fin, ver las reacciones también ayuda a socializar y sobre todo explicar el por qué. Pareciera, y lo sobreentendemos por la misma inercia de Morena, del presidente de la República, lo que ha platicado la gobernadora, que todo viene con razón a apoyar a los programas sociales, asistencialistas o no, eso también es una cuestión que nos gustaría platicar, pero en ese sentido sí les falta aterrizar más, explicarlo mejor. Por ejemplo, también me interesa mucho en la reforma del Código Financiero estos 4 nuevos fondos que va a poder ingresar los municipios, también socializarlos, cómo van a ser, cuánto es la bolsa, porque estamos hablando... ¿Y cuáles serán las reglas de operación para acceder a ellos, ¿no? Exactamente. El Fondo Recaudativo de Impuesto Predial, recaudación de derechos por suministro del agua potable, el Fondo de Estabilización a la Recaudación del Impuesto Predial y el Fondo de Desarrollo Municipal, que todos estos son recursos que vienen de la Federación a través de la captación del ICR y que pueden ingresar ya a los municipios a partir del próximo año. Entonces, todo eso es importante, es importante que lo vayan socializando. Creo que sería buen momento ahorita que están en discusión, los diputados lo saben, pero nosotros... Sí, claro. Entonces, creo que es momento también para que los mismos municipios puedan, ahorita están en el mismo ejercicio, están esperando que va a venir del Estado para poder entonces hacer lo propio en cada municipio. Entonces, sí les falta trabajo de difusión, de sensibilización y socialización, mejor dicho, de la información. Pues sí, por lo pronto, amigos, vamos a ver si esta semana aprueban o no el presupuesto de egresos del 2022. Yo le puedo adelantar que es muy probable que no se apruebe el Fondo Moches, pero después de esta aprobación esperemos que empiecen a salir la información, que empiecen a salir los funcionarios a explicar lo que tú estás diciendo, a socializar la información y que nos digan cómo van a operar esos fondos, cómo se va a distribuir los recursos o por qué se distribuyeron de esa forma y cuáles serán los beneficios que los tlaxcaltecas empezarán a ver de esa nueva forma de gastar el recurso en el 2022. Por lo pronto, pues amigos, vamos a ver en qué termina este asunto, esta aprobación del presupuesto de egresos del 2022 y estaremos lo comentando con ustedes en los siguientes días. Jeren, ¿algo más? Así es, muchísimas gracias, Martín. Y sí, es pues ver realmente ahorita si logra el Ejecutivo que el Legislativo apruebe tal cual su presupuesto, pues va a ser una buena medalla y una buena lectura en el sentido de que va a haber en alguna manera, al menos que van a dejar trabajar al Ejecutivo y que también, pues lo platicábamos también, la oposición es muy tibia y siempre ha dejado de lado el pensar en propósitos sociales, es decir, se quedan muy cortos en su señalamiento de que la titular del Ejecutivo se está metiendo sobre sus decisiones. Sí, señores, pero ustedes ¿para qué quieren el recurso? O sea, no es un motivo, nunca han dicho un motivo social por el cual lo quieren ejercer, sino simplemente lo quieren ejercer porque lo quieren ejercer. Y eso nunca va a dar a ningún traste y sobre todo, nunca va a dar a ningún lugar y sobre todo va a crear desconfianza. Y eso es algo que debe de pensar toda la oposición de todos los partidos, porque realmente se están quedando muy chiquitos, muy bajos, muy escuetos y sobre todo pensando que venía de pues de casi 2 sexenios en los cuales
se supone que había toda una estructura y eso es a lo que me refiero, a los que trabajaron como tropa en cada una de esos partidos, el PRI, PAN, PRD, y que ahorita los líderes simplemente están viéndose chiquitos, faltantes, ya perdieron además la gobernatura, pero tampoco están construyendo sobre su gente que trabajó con ellos muchos años. Entonces, en ese sentido, creo que les está ganando bastante la plana Morena, en este caso la gobernadora. Bueno, amigos, pues nos despedimos y le prometemos que la próxima semana, si Jerez no se va de vacaciones, nos veremos por aquí y haremos un programa interesante sobre cuáles serían los retos que va a tener el gobierno del estado, los diputados, los presidentes municipales en el 2022, que se antojan algunos muy complicados, como es el tema de seguridad, pero lo estaremos comentando en su próximo programa de Divergencia. Por lo pronto nos despedimos, le damos las gracias, le deseamos una feliz Navidad. La verdad es que le deseamos lo mejor a usted que nos ve y nos sigue en su programa Divergencia. Muchísimas gracias, nos leemos en Nexos TXT, en Libreta de Reportero. Muchas gracias a todos. Gracias. Divergencia.